Vamos a la palabra del Señor, que tengo una palabra aquí que Dios me ayuda a transmitirle hoy. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a Mateo capítulo 23. Y voy a leer en el versículo 37. 23, 37. 23, 37. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Voy a repetir el versículo 37, que es del cual le vengo a hablar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te bendigo, Señor, por todo lo que tú has hecho, Dios mío. Tanta gloria, tanta manifestación, Señor, tantas obras poderosas que tú haces. Queremos darte la gracia. Ahora, Padre, queremos que tú nos hables a través de las Escrituras, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, esta expresión, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Y yo puedo decir que basado en la forma, porque usted sabe que cuando dice Jerusalén, Jerusalén, tiene un signo de admiración. ¿Su Biblia lo tiene? O sea, algo emocional pasó en el corazón del Señor cuando dijo eso. Posiblemente lloró, quién sabe. Porque ahí cuando él dijo eso, el Señor ama a su pueblo y el deseo del Señor era que Jerusalén lo recibiera. Pero cuando vio la ciudad, Jerusalén, como un grito: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Imagínese la experiencia que vivió el Señor en su corazón, porque Él también era un enviado. Entiendo que el Señor había vivido eso mismo de parte de su pueblo, y por supuesto que sí, porque las Escrituras revelan que quienes mataron a Jesús, ¿quiénes fueron, hermano? ¿Quiénes? Los judíos, su propio pueblo. Se puede decir que fue la iglesia de ese tiempo, porque la iglesia de ese tiempo era el Sanedrín, el judaísmo. Ellos eran que habían recibido la amonestación y el consejo de Dios. Pero el Señor, que conocía la historia y conocía el Antiguo Testamento y todos los profetas, cuando se para en Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, un grito. Imagínense: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Yo puedo pensar y decir que el Señor decía eso porque ya Él veía cómo Él iba a morir. Y vio toda aquella nube de testigos, de profetas, que también fueron apedreados y matados. Entonces, si uno continúa leyendo, aquellos que han estudiado las Escrituras y estudian al profeta, por ejemplo, Jeremías padeció muchísimo porque estaba anunciando el cautiverio de Judá. Y cómo a Jeremías lo metieron en una cisterna por causa del mensaje. No sé, me vino el nombre de Jeremías ahora. Puede que hayan otros profetas más. Pero a Jeremías lo acabaron con él. Y lo sacrificaron, por así decir. Y padeció mucho Jeremías. ¿Por causa de qué, hermano? Del mensaje que Jeremías tenía. En vez de recibir, arremetieron contra él. Y así sucesivamente, los profetas de Dios no le fue bien. El Señor, que conoce las Escrituras y que sabe el deseo de Dios para su pueblo y ver la actitud de su pueblo hacia los enviados de Dios,
clama, y yo puedo decir, y llora viendo la ciudad. Y dice, pero Dios mío, eso yo que estoy diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible que los hombres que tú llamas para amonestar a tu pueblo, en vez de recibir la palabra, los matan y lo apedrean? Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué haces eso? ¿Por qué matas a los que te son enviados? Jerusalén, el dolor del Señor. ¿Cómo es posible que aquellos que te quieren llevar a la verdad son maltratados, humillados, masacrados? Jerusalén, ese no es el ideal de Dios, Jerusalén. Pero el Señor dice, matas a los profetas. Generalmente mataban a aquellos que se levantaban en pos de Dios. Voy a seguir leyendo con ustedes. Ahí mismo, estamos en el 23, ¿verdad que sí? Déjame asegurarme bien. Si leemos el capítulo 23, pero no lo vamos a leer porque es muy largo. Por ejemplo, vamos a comenzar el capítulo 23. No voy a ir rápido. Debo exponer mi mensaje como Dios me lo da. ¿Verdad que sí? Dijimos que vamos a leer 23 y comenzamos. Vamos a leer en el 1 primero. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí está hablando de una actitud fariseica, que es el que pone demanda sobre el pueblo y no las vive ni la quiere vivir. Yo le doy gracias a Dios porque iba todos los días analizándome. Y mi vida. Anoche mismo a las 12 de la noche estaba yo saliendo de aquí. Porque estuvimos aquí trabajando hasta tarde. Y me fui a comer y regresé a cerrar la iglesia. Entonces, aunque ya hay cosas que uno va haciendo de diácono hasta que llega un momento. Bueno, ustedes se acuerdan en Hechos de los Apóstoles que dicen las Escrituras, no es justo que descuidemos la palabra y la oración para tender las mesas. Llega un momento donde el pastor debe dedicarse solamente a la palabra. ¿Oyeron? No nos perdamos en eso. Y a la palabra y a la oración. Pero, bueno, aquí dice lo que pone en carga. Seguimos. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensañan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Ahí hablando de la actitud fariseica. Esa es la actitud religiosa, aparente, donde todo lo que mueve la palabra, aprovecharse de la fe de la gente, estar en los primeros puestos y sobre todo no amar a Dios. Y por ahí continúa el Señor hablando y comienza a quejarse y comienzan los ay. Si usted cuenta los ay, comenzando en el 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, le dice. La palabra hipócrita es un actor. En el 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita otra vez. En el 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita por tercera vez. En el 16, otra vez, ay de vosotros, guía de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, ¿cuántas veces hemos dicho ay? ¿Cuántos ay van? 1, 2, 3, 4. En el 17, insensatos. En el 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por las ofrendas que está sobre el altar, es deudor. 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? En el versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Otra vez va el número 5.
porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. En el 25, número que ahora. Es el 25. Hay de vosotros, otra vez, otro hay más. ¿Cuántos hay van ahí? 6. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas otra vez. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, versículo 26. Limpia primero lo de afuera. En el 27 otra vez. Hay de vosotros, ¿cuántas más? 7. Hay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado. Y ahí continúa. En el 28, así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía. Otra vez hipócrita le dijo ahí. En el 29, otro hay más. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cuántas veces van? 8. Dios mío, ese mensaje está rayado del Señor. O sea que decirle 8 veces a una persona hipócrita en su cara. 8 veces, hipócritas. Uy, cualquiera coge piedra para lanzarle al profeta. ¿Verdad que sí? ¿Cómo usted se sentiría si le dijeran 8 veces hipócrita en su cara? En el 30, dice en el 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y dice el 30, que es el que le voy a leer hoy. Vamos a ver en el versículo 30. Dice el 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Acuérdense que comenzamos a leer que matas a los profetas. El Señor le dice, y ustedes dicen que si hubieran vivido en ese tiempo, ustedes no hubieran sido cómplices de vuestros padres. Le dice el Señor. Está dejando entender que los padres de ellos mataron a los profetas. Vosotros también, dice aquí, así, dice el 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Dice el 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Le está diciendo, ustedes matan a los que los amonestan. Aquellos que le dicen, no andan bien, ustedes los matan. Ustedes llevan esa sangre que matan a aquellos que los corrigen. Oye, esta palabra como que cogió una entonación buena. Así le dice el Señor, ustedes son de esos que matan a aquellos que le dicen, caminen buscando a Dios. Dice el 32. Y en el 33 le habla bien fuerte. Yo no me atrevo a decirle a una persona ahora aquí. No estoy diciendo de nuestra iglesia. Amonestar a alguien de esa manera. Serpientes, generación de víboras. Ay, yo no creo que tengo ese valor para decirle a alguien, por ejemplo, a un auditorio, serpientes, generación de víboras. ¿Sabe lo que dicen los que están en los seminarios? Oh, qué falta de ética. Así no se le habla a la gente. ¿De dónde salió ese hombre? No tiene cuidado de los oyentes. Por eso es que los seminarios, cuando Dios no está, son cementerios. Pero el Señor sí le hablaba, dicen por ahí en otros países, claro y pelado. Ay, ¿cómo tú le dices a una persona? Generación de víboras. Serpiente le habló. Generación de víboras. ¿Cómo no escaparéis de la condenación del infierno? Lo mandó al infierno todito. ¿Usted estaba meditando en esas palabras? Yo sí las estoy meditando, porque estoy pensando en el Señor cuando las habló. Y estoy pensando en mí y en ti. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y ellos, y dice, y de ellos, voy a repetir eso,
Por tanto, he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Estaba profetizando de sí mismo. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dice el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, y desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Zacarías era otro de los profetas. Dice ahí, voy a repetir, dice, por tanto, versículo 34, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. El Señor dice, yo envío profetas, sabios y escribas. Y de ellos a uno mataréis y crucificaréis y a otro azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Ahí el Señor dice claramente, y voy a mandar a más, y ustedes lo van a crucificar, pero esa sangre va a clamar allá arriba. Y habla como mataste al profeta Zacarías. Entonces, como el Señor mencionó a Zacarías, yo ahorita le mencioné a Jeremías. Le puedo mencionar a Micaías. ¿Se acuerdan de Micaías? Micaías fue el profeta. ¿Se acuerdan cuando Acab iba a la guerra y Josafat se unió con Acab? ¿Y Josafat qué era? ¿Un rey? Vamos a tener que caer en lo mismo, piadoso. Ustedes saben que vieron una cantidad de reyes piadosos y reyes impíos. Pues Josafat era uno de los piadosos, pero tenía un problema Josafat. ¿Cuál era el problema de Josafat, hermanos que han estudiado las escrituras? ¿Alguno sabe cuál era el problema de Josafat? Dígalo. Le gustaba aliarse. Le gustaba ayuntarse, hacer yunta desigual, yugo desigual. Ese era el problema de Josafat. Porque ¿qué tenía Josafat en común con Acab? Sin embargo, se aliaron. Y entonces la historia es que estaban allí todos reunidos y Acab tenía 400 profetas a su disposición, profetizándole, ve a la guerra que vas a ganar, ahí tumbándole el polvo. No le servían a Dios, sino a sus vientres. Y como esos profetas le profetizaban cosas buenas al rey, pues el rey le daba buena comida, le daba buenos regalitos. Pero entonces como llegó Josafat, yo no pensaba hablar de Josafat, pero se lo estoy hablando. Como llegó Josafat dice, bueno, hay un profeta aquí de Jehová por el cual podamos consultar. Óyeme, qué insulto a los 400 que estaban allí. Se enojó uno de ellos y le pegó a Micaías. Dice, tengo uno por ahí que siempre me profetiza malo. Dice, búscalo, que se lo queremos escuchar. Y cuando vino Micaías, ustedes saben, profetizó. Y primero le dijo, sí, usted le va a ir bien. Dijo, güey, te conjuro que me diga la verdad. Dice, bueno, tú vas a morir allá. ¿Sabes lo que hizo? Lo mandó a tomar preso y a ponerlo a pan en agua y de aflicción, dice la Biblia. Profeta, como lo incitaron y profetizó, lo encerró de una vez. Así pasaban los profetas. Así pasaban los profetas, padeciendo por causa de su mensaje. Pero como Acab no era un rey piadoso, pues ¿sabe lo que pasó, verdad? Lo mandó a encerrar. Bueno, entonces ahí te hablé de Micaías y así te puedo hablar de otros profetas. Hasta del Nuevo Testamento te puedo hablar, que no te lo voy a mencionar ahora. Ojalá me acuerde Dios más tarde para hablarte. Pero vamos, te voy a leer acerca de Zacarías, que lo mencionó el Señor. Ok. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24. ¿Me siguen, hermanos? Gloria a Dios, aleluya.
Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Comenzó a reinar. Y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaida el sacerdote. Eso es lo que quería mostrarle. ¿Ok? Todos los días de Joaida el sacerdote. Entonces leímos en el versículo 1, versículo 2. Ahora salte al 17. ¿Quién era Joaida? Un sacerdote. Y dice que Joás, que era un rey piadoso, hizo todo lo recto mientras Joaida estaba vivo. Entonces, en el versículo 17, 15, mas Joaida envejeció, dice. Mas Joaida envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Dice el 17, muerto Joiada. Oye, este nombre, ayúdame, Señor. Joiada. Vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Ya está solo el rey. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. O sea que Joás, cuando Joiada murió, se olvidó y dejó la casa de Dios y se fue a los Baales. Eso es lo que dice ahí. ¿Me está siguiendo? Dice el 19. Dice, el final del 18, vino sobre Judá y Jerusalén por este, dice aquí, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Versículo 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joiada. Era hijo del sacerdote. Zacarías heredó lo del papá. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey de Joás, oye bien, de Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Párate ahí. Dios mío, ¿cómo es posible que un rey, un hombre piadoso, entre comillas, se pueda torcer a tal nivel que apedrea a un profeta en la casa de Dios? Sin embargo, dice aquí que lo apedrearon hasta matarlo. Ahora, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron, hermano? Porque el mensaje que trajo el profeta no le agradaba, no estaba de acuerdo a sus planes. Y entonces reaccionaron. Ese hombre, Joás, ya no era piadoso, ya era un hombre ya era un rey que estaba perdido. Así que entienda eso. Dice aquí que lo apedrearon hasta matarlo. Por eso el Señor dice que matas a los profetas. Así dice el 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él antes. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea, subraye eso, y lo demande. Muy bien. Entonces, si usted sigue estudiando esto, porque para eso que se lo estoy leyendo, para que usted tenga un contexto de cuál es la actitud o
o como yo diría, la costumbre que revela la Biblia de aquellos reyes cuando los profetas iban a hablarle, mataban a los profetas. Generalmente ningún rey que tuviera fin con Dios recibía el mensaje. El apóstol Pablo dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Alguno puede buscar esa cita ahí, yo la tengo, pero búsquela. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, por favor. Esa cita yo no la traje, pero Dios me la dio ahora. Pero me gustaría que usted la leyera. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, decía el apóstol Pablo. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Los cibernéticos buscan ahí la... Eso es en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque cuando los amonestaba o los corregía. Voy a ir a Gálatas 4:16. Vamos a Gálatas 4:16. No se canse de buscar en la Biblia, porque el mensaje que yo le estoy dando no es invención mía. Es palabra de Dios. Y eso es lo más hermoso. Dice aquí, en el versículo 12 voy a leer, Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieran podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Dice el 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo le está recordando a los hermanos de Galacia: oigan, ustedes eran muy receptivos conmigo, ustedes se portaban de una manera, aquella vez que fui a predicar, que por causa de una enfermedad, yo sé que ustedes si hubieran sacado vuestros ojos. Y entonces le dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahí cuando Pablo dice eso, está luciendo, yo entiendo que está diciéndole: ustedes estaban muy alegres, parece que las amonestaciones que le di le cambiaron el parecer de ustedes hacia mi persona. Porque le dice: me he hecho vuestro enemigo. El apóstol parece que cuando los amonesté como que no le gustó. Ahí viene la crisis. Entonces en el Nuevo Testamento también está ese espíritu. Ok, muy bien. Ahora yo quiero, es bueno que usted note y subraye bien claro, y los hermanos que están escuchando a través de la radio, y los hermanos que están viendo este video a través del internet, que estos ejemplos que estamos haciendo aquí son de reyes que no le servían a Dios. Aún Joás, cuando mató a Zacarías, ya no le servía a Dios. Ya no era piadoso. Todos los profetas que amonestaron a un pueblo que no era piadoso, el pueblo arremetió contra ellos. Por eso cuando Dios te manda a alzar tu voz e ir a un ambiente donde no hay piedad, prepárate, mi hermano, que no te van a poner en la primera silla, ¿no? No. Cristo amonestó a Israel, amonestó al judaísmo y terminó en la cruz. ¿Me está siguiendo? Ay, pastor, ¿por qué te habla así? No, para mí es nuevo lo que estoy diciendo. Terminó en la cruz. ¡Crucifíquenle! No querían el mensaje del Señor. Ahora, yo le quise hacer esta reseña de que el Señor dijo que matas a los profetas, y le busqué algunos ejemplos bíblicos y le hablé de otros. Le hablé de Jeremías, de Micaías y le hablé de Zacarías, para que ustedes vean cómo reaccionan los reyes ante la palabra de Dios cuando no hay piedad. Matan a los profetas. Pero como en este año, volvemos otra vez a lo mismo. Ay, Dios.
Dios ha hablado de que es el año de los piadosos. Y nosotros estudiamos los pecados de los piadosos. ¿O no se acuerdan? Y estudiamos que los piadosos consultan a Dios con detalle. Y el último mensaje, hablamos de la humillación de los piadosos. ¿Se acuerdan del mensaje de tapeinos? Yo no sé cómo lo está afectando a usted. Eso a mí me está afectando. Yo me llevo de tarea en mi corazón lo que predico. Yo no sé si usted lo está haciendo. Pero hay un pueblo que lo está haciendo. Hay un pueblo que está escuchando. Y hay un pueblo aquí que lo está haciendo. Entonces hablamos de aprender de mí que soy manso y tapeinos de corazón. ¿Se acuerdan? Humilde de corazón. Pero el verbo era tapeinos, ¿se acuerdan? Que hablamos, estudiamos eso. Entonces ahora Dios me despertó y yo quiero mostrarle, ya yo le leí ahorita cómo reaccionan los que no son piadosos ante los profetas. Ahora yo quiero mostrarle la actitud de los piadosos ante los profetas. ¿Qué le parece eso? ¿No quiere ver eso? ¿Cómo reaccionan los reyes piadosos ante los profetas que los amonestan? Me quiero estudiar eso. Para mí es poderosísimo porque para mí va a ser una norma. Voy a poder darme cuenta cómo reaccionan aquellos que fallan, cómo reaccionan con esa persona que los amonestan. Porque cuando todo va bien, cuando todo está color de rosa y todo el mundo nos aplaude, usted nada más pasa así, mire, hey, santo ese Señor, aleluya, gloria a Dios, saba, raba. Y todas sus emociones están de acuerdo y todo lo que están diciendo es bueno y sama. Pero cuando alguien le dice, mira, fallaste, no está bien. Entonces ahí viene la crisis interna. Ahí nos vamos a dar cuenta si somos piadosos o si somos impíos. Bueno, pastor, uno lo que hace es que se baja la cabeza y se va a su casa. No. Tiene que ver con la actitud que tú tomas ante el vaso que te amonesta. Fulano, pero yo te veía antes que tú te gozabas cuando cantabas. Ya no. ¿Y qué ha pasado? Yo estoy bien con el Señor. ¿Sí me han dicho a mí? No, yo con el Señor estoy bien. Eso es contigo que te estoy dando. Pero yo con el Señor estoy bien. Eso es contra ti. Yo lo dejo tranquilo. Y Dios se ríe así, mira. Así me están matando a mí, pero Dios está bien con ellos. Yo estoy bien con Dios. Yo no he ofendido a Dios. Eso es a ti que te estoy dando. Hoy, ¿cómo es eso? Así mataban a los profetas. Oye, consultemos a Jehová y matemos a Zacarías. Tráeme los profetas, maten a Zacarías. Oye, Dios estaba en Zacarías. Este mensaje es bueno. Ustedes verán la reacción de los piadosos. Algunos de ustedes lo conocen, pero como esto es necesario que salga, rapidito. Ustedes saben la historia de David, que yo le leí aquí, ¿verdad que sí? Ahí viene el pastor otra vez a hacer la historia de Natán. Ya ustedes la conocen, hermano. ¿Verdad que sí? ¿O no la conocen? Y los hermanos que están escuchando a través del internet. Segunda de Samuel, capítulo 12. Por aquí está capítulo 12. En el primer versículo ahí comienza a hablar Natán. Jehová envió a Natán, a David, viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Bueno, ya, tienen la cita. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No se canse de escuchar. Entonces, resulta que dice aquí en el capítulo 13, en el 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Dice en el versículo 12, dice 12:12,
Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bueno, el asunto es que en ese capítulo 12 de segunda de Samuel, ahí narra esa historia. David le dice, yo pequé. Ahora, yo te vengo a hablar, y a todos los hermanos que están escuchando ahora, ¿qué pasó con Natán después? Fíjate qué interesante. Después que Natán fue y confrontó al rey y lo hizo quedar mal. Porque cuando tú te crees que te está llevando el mundo por delante y que eres bien espiritual y de pronto comete un error y tú sabes que el pecado ciega a la gente y lo sensibiliza. Generalmente cuando una gente se comete falta, yo diría así que hay un periodo para que tú te humilles, pero después te endurece. Y entonces tú actúas como que no ha pasado nada. Pero entonces el que anda guiado por Dios viene y te echa agua en la cara, te saca del sueño ese. Tú fallaste. Entonces es una situación. Generalmente los reyes anteriores, cuando venía un profeta así y le decía eso, arremetían contra el profeta. Pero miren que no fue así con David. No fue así con David. David siguió teniendo a Natán como profeta. No arremetió contra Natán. Quítelo de mi vida, es más, es verdad, pequé, pero no lo quiero ver más. Llévenselo de mi vista. Tampoco quiero que esté en mi corte ya. ¿Y por qué? Porque sí es verdad que pequé, pero ya no lo resisto. Generalmente los profetas caen mal, pero en aquellos que no honran a Dios. Entonces, rápidamente ya para que no se me canse ahí, yo tengo unas cuantas notas aquí de que Natán siguió siendo amado para David. ¿Ustedes sabían? Ustedes verán aquí. Vamos a seguir adelante, vamos ahora a buscar una cita que tengo por acá. Primera de Reyes capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Estoy leyendo para que veamos si Natán siguió por ahí viviendo después que amonestó a David. Estamos estudiando las escrituras. ¿Sabe lo que estamos sacando de aquí? Viendo las reacciones de los piadosos. Dice, cuando el rey era viejo y avanzado en día, o sea, David estaba un viejito ya, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció, no tuvo relaciones ni nada. Entonces Adonai, hijo de Adonías, hijo de Agui, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, noten ahí, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, oiga, Natán estaba ahí en la corte, hermano. Ya el rey estaba viejito y Natán había conservado su postura. Porque los piadosos no arremeten contra los profetas. Dale un aplauso, Señor. ¿Dónde estaba Natán? En la cúspide, en la corte, ocupando su postura igual, hermano. David no arremetió contra él porque fue y le dijo, tú eres un pecador. Yo bendigo a Dios por los piadosos.
apareció Natán ocupando, mire. Yo no creo que Natán le hubiera ido bien con otro rey. Seguimos. Qué lindo David, Dios te bendiga, Señor. David es un lindo ejemplo. Es un hombre, pero ¿cuánto tú hiciste con David? Seguimos. ¿Dónde fue que me quedé, hermano? 8. Dice el 9, y matando a Adonías, ovejas y vacas y animales gordos. Fíjense, hermano, que Adonías, óigame, Adonías, dice aquí, versículo 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. O sea, él hizo pacto con unos cuantos de los que estaban ahí alrededor de David. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, dice, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Dice, pero no convidó al profeta Natán, fíjese. Eso es lo que quería mostrarle. Porque Natán era un hombre derecho, hermano. ¿Sabe que yo he aprendido que cuando en una iglesia hay gente derecha y hay alguna herejía o algo, a esa gente no lo invitan, no lo llaman? Cuando una gente está bien clara y es bien recto, no lo llaman. ¿Te llamó fulano? Nunca me ha llamado. ¿Y por qué no lo llaman? Porque saben que esa persona es vertical. Pero generalmente esas personas que son verticales le caen pesado. No lo quieren. Se lo quieren comer. Porque no hay piedad. Entonces dice aquí, no invitaron ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces, ahí vuelve otra vez Natán. Uy, eso me ministra. Uy, ¿tú crees que Natán hubiera estado vivo con Acab? Acá lo hubiera matado. Pero Natán estaba bregando con un rey piadoso. Te lo pongo más cerca. Estaba bregando con un hombre piadoso. Con un hombre de reino. Porque los piadosos no matan a los profetas. Entonces dice aquí. Entonces habló Natán a Betsabé. Natán era tremendo profeta. ¿Sabe quién era Betsabé? La madre de Salomón. Diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agui? Sin saberlo David, nuestro Señor. Natán siguió al servicio de David. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu siervo diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de ti, de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Ese era un profeta, hermano. Dice, ve, habla con el rey, dile esto y esto y esto. Y cuando tú estés hablando con él, yo voy a entrar y te voy a apoyar. Un tipo derecho. A mí me gusta bregar con este así. Y entonces, ahí está Natán. Ustedes están así tranquilos, miren. Este es un tremendo mensaje que estamos predicando aquí. Porque este mensaje es para esta ciudad y para todos aquellos que Dios le ministra el corazón. Porque Dios está hablando de los piadosos y de los infieles, de los que no son piadosos. Y hay muchos que están sirviendo y no son piadosos. Y Dios me libre de nosotros ser una iglesia que matamos a los profetas. Ay, pastor, ¿quién ha dicho que matan a nadie ya? O lo matan espiritualmente. Le sacan calumnia, lo ponen en las 4 esquinas, lo difaman.
le mete en duda a los que están al lado para matar la voz de Dios. Pero horrenda cosa es meterse con el Dios vivo. Yo quiero ser un pueblo y una iglesia que ame a los profetas. Bueno, yo no voy a seguir hablando aquí de Natán porque se nos va a ir, ya el tiempo se ha ido. El asunto fue que Natán apareció ahí y aconsejó a la mamá de Salomón y le dijo, mira, vea esto y esto y esto. Y si ustedes siguen leyendo ahí, así fue que Salomón pudo recobrar su reino. Dice el 15, entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora, Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, y a Joja, general del ejército, mas Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declare quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, ¿quién apareció allí, hermano? He aquí apareció Natán. Uy. El mismo que le dijo a David, tú pecaste. David lo mantuvo ahí en su reinado, le dio su honra y lo cuidó. Porque el hombre de Dios respeta a Dios y respeta los instrumentos de Dios. Aleluya. Y apareció Natán allí, hermano. ¿Dónde me quedé? ¿En el cual? Y dieron aviso, dice aquí 23, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinado su rostro a tierra y dijo a Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Le preguntó el profeta. Porque hoy ha sucedido y ha matado bueyes. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas. Y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí que están comiendo y bebiendo delante de él. Y han dicho, vive el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. Dice el profeta, ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Algo más de Natán, ya, mire, vamos a tener que dejar este mensaje, usted ve. Porque ahora que estamos abriendo el mensaje, hermano, después de recapitular de nuevo. Ay, esta palabra está buenísima. Le vamos a traer algo más de Natán. Ustedes ven ese Natán que le dijo a David, tú pecaste. Que David lo dejó reinando. Miren, no solamente a él. Miren la relación que tenía David con Natán. Natán siguió siendo de gran estima para David. Miren, en 2 de Samuel capítulo 23,
¿Va conmigo? Leamos en el versículo 8 para introducir, hermano. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josef Besebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, dice, Adino el Escenita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Oiga eso, pues ese hombre era como un misil. 800 en una ocasión, hermano, mató a ese hombre. Y ahí continúa la lista, en el versículo 13 dice, y 3 de los 30 jefes descendieron, vinieron en tiempo de siega a David en la cueva. Bueno, habla de una hazaña que hicieron los valientes, que fueron a buscarle agua al rey. El asunto es que cuando continúa leyendo, dice en el 22, esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal, los hijos de Joiada. Y cuando usted continúa leyendo, dice en el versículo 34, Elifet, hijo de Abisaí, hijo de Macá, Elián, hijo de Aitofel, Galonita, son los valientes de David, ¿verdad que sí? ¿Me está siguiendo? En el 35, Jezraí, Carmelita, Pararai, Arbita, hoy. En el 36, que es el que te voy a leer ahora, dice, Igal, hijo de quién? De Natán, de Soba, Bagui, Gadita. Quiere decir que no solamente se llevaba bien con el profeta, honró los hijos de él. Eran de los valientes, eran del ejército. Yo aprendo de eso. En Primera de Crónica 11, vayan a Primera de Crónica 11. ¿Ustedes quieren estudiar la Biblia conmigo? Amén. Primera de Crónica 11. Para que usted vea por las escrituras la conducta de los piadosos, ¿cuál es? Yo me he puesto que nada más ando detrás de los piadosos ahora. 11, dije 11 y voy a leer en el versículo 38, o no, 38 no, dice aquí. Aquí están los valientes, en el versículo 10, 11, 10. Estos son los principales de los valientes de David. Y ahí comienza a hablar otra vez de los valientes. Pues en el versículo, mis hermanos, le dije 38, dice aquí, Joel, hermano de Natán. O sea, también David le tenía un hermano, le tenía un hijo y un hermano a Natán. Mijar, hijo de Agrai, dice ahí. Entonces, yo te busqué esas citas para que tú veas que no solamente David mantuvo una relación, la misma relación con Natán, no, sus familiares también. Era una relación sana. Era un hombre que no reaccionó en contra del profeta. Pero eso es yo estoy estudiando algo. Yo tengo otros reyes piadosos que yo quiero mostrar algunas cosas de ellos. Pero como yo le veo el rostro a ustedes así como, están en bendición, pero ustedes como que tienen un reloj ya programado. ¿Verdad que no? No, pero que si yo me meto en los otros reyes, hermano. Entonces, te mostré a un David que fue señalado por el profeta y David no reaccionó en contra del profeta. Así que David no mataba a los profetas. ¿Verdad que no? Cuando el Señor dijo, ustedes que matan a los profetas, para mí David estaba excluido ahí. ¿Por qué? Porque David era piadoso, hermano. No se levantaba en contra de los instrumentos de Dios. Hay otros reyes que nada más se lo voy a decir así. ¿Ustedes se acuerdan de Ezequías? Todas las hazañas que hizo Ezequías, era un rey piadoso también. Pero Ezequías enfermó primero y bueno, Dios hizo un milagro con él. Y después vinieron unos visitantes, ¿de dónde, hermano? De Babilonia. Isaías capítulo 39.
Isaías capítulo 39. Bueno, mi hermano, hay que predicar esto. Capítulo 39, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Palabra de Dios, hermano. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de, óigame, de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro y especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. ¿Qué le mostró Ezequías? Todo lo que tenía en lo físico. Pero hubo algo que Ezequías no mostró. ¿Qué fue lo que no mostró Ezequías? A Dios. Eso entiendo yo. Eso una vez predicamos. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequiel y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y aquí viene la respuesta de Ezequías. Por eso la ley. ¿Sabes lo que contestó Ezequías? Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Óyeme, esa palabra no era, para él no era tan buena, hermano. ¿O era buena esa palabra? Pero lo que pasa es que para un piadoso la corrección de Dios es buena, aunque esté contra nosotros. El piadoso, cuando lo corrigen, aunque te estén diciendo: mira, tú obraste mal, tú no actuaste espiritualmente, dicen: gracias, Señor, porque tú me muestras que tengo pies de barro y que yo no soy el más espiritual en este lugar, que el grande aquí eres tú, Señor. Buena es tu amonestación. Eso es lo que yo estoy estudiando. Eso solamente lo hacen los piadosos. ¿Qué dice Ezequías? Buena es esa palabra, buena es esa corrección que tú me estás diciendo, bueno lo que tú me estás hablando. Cuando yo le digo a ustedes que Ezequías no mostró a Dios, no es que lo dice ahí, pero cuando él muestra su tesoro y todo, lo más grande que tenía Ezequías era Dios. Y yo una vez le prediqué a ustedes que cuando alguien vaya a su casa y le diga: wow, qué mueble tan lindo tiene, Jehová me lo dio. Wow, qué habitaciones tan bien decoradas, Jehová me inspiró. Wow, y ese coche que está en el carro, ese carro, Jehová me lo dio también. Oye, pero tú eres todo Jehová, sí, sí, el nombre de Jehová enaltecido aquí. Yo digo que Ezequías debería haberle dicho a esos merodeadores: no, aquí no son el oro, ni ¿qué fue lo que decía aquí? ¿Dónde fue que yo estaba leyendo? Ni sus tesoros, dice aquí, ni la plata, ni el oro, ni las especias, ni ungüento precioso. No, ni las plata, ni el oro, ni las especias, ni los ungüentos preciosos. No. Aquí lo único grande que hay es Jehová de los ejércitos. Yo creo que si el rey hubiera hablado así, pero le apareció ese Isaías que le apareció ahí. ¿Verdad que sí? Le puso un freno al hombre ahí y le dijo: mira, tú actuaste erróneamente. ¿Verdad que sí? Pero ese mismo Isaías fue que lo ayudó en la guerra. Cuando los 180,000, cuando los 180,000.
¿Eh? Y entonces, la reacción de esos hombres no mata. Entonces, Ezequías, diga conmigo, no mataba a los profetas. Entonces hay que excluirlo de ahí. Así en este tiempo, que tengo más cita pero no la voy a leer. Así en este tiempo, hay dos tipos de cristianismo: los piadosos y los que no son piadosos. Los que prefieren el corazón de Dios y los que van a las iglesias y andan en busca de otra cosa. Así hay un montón de reyes ahora que son ministros, ocupando posiciones, y que cuando la palabra de Dios sale y los amonesta, no se humillan. Entonces arremeten contra el instrumento, aíslan al instrumento, lo opacan por el mensaje que tienen, hermano. Dios nos libre de ser una iglesia que mate a los profetas. Que la palabra de Dios no encuentre lugar para nosotros. Eso actualmente se vive ahora. Pero los piadosos sostienen y cuidan a sus profetas. Decimos profetas, pues son aquellos que nos amonestan. Esa es la realidad que vivimos ahora. Ustedes ven, miren hermano, hay lugares que crecen mucho en número. No estoy diciendo que todos crecen de la misma manera, pero hay lugares que crecen mucho en número porque no hay amonestación. Se le dice lo que quieren escuchar. Entonces la gente crece y va y son felices. Son como dijo un hermano de una predicación de un restaurante a la carta, ¿cómo es? Sí, se lo dijo, creo que el hermano Chuy, una predicación. Los restaurantes a la carta que usted va y dice, no, tenemos buffet. No, yo quiero la carta. Porque en el buffet usted tiene que comer lo que hay, ¿verdad que sí? ¿Me está siguiendo? Ay, yo mencionando comida a esta hora, Dios mío. Mire, cuando usted va al buffet, y si yo pagué por el buffet, usted tiene que comer lo que pusieron en el buffet ese día. ¿Verdad que sí? Pero cuando usted quiere comer lo que su paladar le agrade, usted dice, no, yo voy a la carta. ¿Estamos? Porque en la carta usted dice, tráeme el menú. Yo como que no quiero comer carne roja hoy, porque yo he comido mucha carne roja. ¿Qué me apetece? ¿Carne blanca? Ay, pero tanto pollo. No, tal vez un pescadito. O sea, seafood. Ok, yo quiero seafood con puré de papa, o no voy a seguir. Y entonces le traen a esa persona. Entonces cuando lo ponen en la mesa, están los demás comiendo buffet y esta persona con su pescadito. Oye, sale uno que no estaba ahí cuando ella hizo su orden. ¿Y dónde está el pescado? No, eso es a la carta. Eso no está en el buffet, ¿eh? Así hay iglesias que van para escuchar lo que ellos quieren. No, yo voy ahí porque me gusta que dicen esto. Porque eso es lo que yo quiero escuchar hoy. Son felices porque eligen sus mensajes y entonces ahí en ese mensaje ponen los ingredientes de la comida. Hable el hermano. Pero una iglesia donde Dios reina y donde hay profetas de Dios, la comida que hay es el menú de Dios para ese día. O sea, oiga bien, el restaurante de Dios no es a la carta. De hecho, en el desierto solamente había maná porque no había más nada. Maná porque no había más nada. Maná porque no había más nada. Y había que comerse todos los días el maná. No, yo no quiero maná hoy. Yo quiero otras cosas. Pidieron carne y se enfermaron todos. En el restaurante de Dios, eso no hay tal cosa como, yo quiero un mensaje sin demanda. Yo quiero un mensaje que me diga que yo estoy bien, que yo soy cabeza y no cola y que voy a triunfar y que tengo un poder dentro de mí, que nada más tengo que dejarlo salir. Se parece a los motivadores. Y entonces, multitud de gente. ¡Aleluya! Y algunos ponen unas máquinas de correr. Dios mío, que yo no le llamo púlpito a eso, sino eso es otra cosa. Eso es un... Y entonces ponen una persona a correr ahí. A ver, dele. Y la persona, ¿ustedes ven este hermano?
Así corre. Y entonces el hermano va corriendo suave. Así avanza usted. Ahora, fulanito, me llama un muchacho joven ahí como Tony. Súbase, Tony. Así corre su vida. Así es el crecimiento. Oye, la gente se motiva. Y ahí comienzan a hablar de el poder que tú tienes adentro y cuántas cosas y lo que tú puedes hacer y lo que da más, gana más y lo que entra. Bueno, un montón de cosas. Pero cuando en una iglesia se te dice, mira, santifícate en Dios, deja el camino torcido, ven a Dios, muere a la carne, corta esas cosas que ofenden a Dios. Oh, hermano. Entonces cuando Dios comienza a decirte tus fallas, porque se las revela, entonces la iglesia comienza, sabe que hay un filtro en la puerta. Dice, vamos para la iglesia. Ay, no, yo no quiero ir para allá. ¿Por qué? No por nada, porque ese hombre cuando comienza a hablar, yo no sé por qué habla así. Esa es la verdad. Entonces, ahora esos dos tipos, entonces arremeten contra los instrumentos. Yo te voy a apuntalar algo. Que quiero que te lo lleves hoy, todo el que esté escuchando. Se manifiestan en contra del instrumento. No en contra de una vez de Dios, sino cogen y arremeten contra la persona que está predicando, la persona que está amonestando, el que está saliendo por la radio. ¿Quién es ese? Sencillamente porque Dios lo usa para decirte que tú estás mal. Ahora, ¿cuál es tu reacción? ¿Eres piadoso o eres de los reyes que matan a los profetas? Que hace un movimiento por abajo para rebelarte y tumbar la iglesia. O dice, gloria a Dios, porque hay palabra de Dios. Ahora hay esos dos tipos. Hay hombres de Dios muy lindos en esta ciudad y en las naciones que tienen un mensaje de Dios. No lo matemos, hermano. No lo matemos. ¿Oíste, hermano, que me escucha? No lo matemos. Honremos a los profetas. Los profetas, por supuesto, que son de Dios. No estoy hablando de profetas de Baal, porque hay profetas de Baales. Profetas de Dios. Profetas que te llevan a Dios. Profetas que te echan un vaso de agua fría en la cara cuando tú estás soñoliento y te despiertan bien. Cuidemos a esos profetas. No nos rebelemos en contra del mensaje. No metamos a los profetas en cisternas. No lo encarcelemos. No lo difamemos. Dios mío. Ojalá nos despertamos en este día que estamos aquí para terminar y entendamos la seriedad de esta palabra. ¿Por qué los hombres de Dios que hablan la palabra de Dios están marginados? ¿Por qué? Cuando estamos detrás de Dios todos. Porque hay dos grupos de creyentes. Están los piadosos y los que no son piadosos. Los que no le interesa el corazón de Dios. Pero yo no quiero ser de los que matan a los profetas. Yo quiero que la palabra de Dios tenga cabida en este lugar. Y la amonestación de Dios también. Y no, porque fulano me profetizó un día que andaba mal, lo tengo arrinconado. No. Tiene un lugar aquí. Siempre y cuando ande derecho, bendito el día. Eso preserva a la iglesia. Eso es como sal en la iglesia. Ojalá Dios nos traiga muchos profetas aquí. Gente de Dios. Para que andemos finos. Porque usted sabe que el profeta tiene el microscopio. Y el apóstol tiene el telescopio. Dígaselo allá a Aida. El profeta tiene el microscopio, mira. Te pone allá, te mira allá adentro, mira allá, las intenciones del corazón. Y entonces las ve. Y el apóstol, el telescopio, ve de lejos. Amamos a los profetas. Y amamos, este es el año de los hombres de Dios que van a salir por las radios y por los medios de comunicación. Con una voz que va a llamar a la gente a ir a Dios. Y que la carne desaparezca. Y que los rejugadores y los impostores dejen de seguir manipulando la conciencia de la gente. Que Dios traiga profetas de Dios aquí.
Profetas de Dios estoy hablando, no de Baal. Profetas de Dios, profetas que le temen a Dios y que aman cuando un lugar es de Dios y que temen, porque el profeta de Dios cuando ve un lugar de Dios se quita los zapatos. Yo bendigo a Dios por los hombres de Dios. Cuando te oye una palabra por ahí que te corrige, tú no debes apagar esa voz. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que los hombres de Dios estén arrinconados? ¿Cómo es posible que los medios de comunicación le den más oportunidad a uno que rejuega que a uno que se está guardando para Dios todos los días? Pues eso va a cambiar ahora, porque de ahora va a subir la voz de Él. Va a pasar lo que está pasando aquí. Nos la puso aquí adentro. ¿Qué te parece eso? Dale un aplauso, Señor. Ustedes saben de qué le estoy hablando. Ustedes saben de lo que le estoy hablando. Voy a repetir. Cuando yo digo las cosas en este tiempo van a cambiar, Dios va a sacar la voz de los piadosos. Y yo digo, por eso sucedió algo con nosotros. Nos lo puso aquí adentro. ¿Saben de qué le estoy hablando? Dios nos ayude a no matar a los profetas. ¿Me están oyendo? Eso va para ti, para tu casa. En el nombre de Jesús. Yo creo que lo dejamos ahí ya. Entonces, los piadosos preservan a sus profetas. ¿Cómo me doy yo cuenta que una persona es piadosa? Cuando ama los instrumentos de Dios. No solamente, no, yo amo a Dios, pero a Él. No. Mire, una persona es piadosa y una persona sale a profetizar. Puede ser tu peor enemigo. Y cuando habla, tú te sometes, porque tiene autoridad. ¿Qué le parece? ¿Le doy un aplauso al Señor? Amén. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Dale un aplauso, Señor. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Por lo demás, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, Dios altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te prospere y te dé entendimiento para amar su palabra y amar sus instrumentos. Que nunca te encuentres en medio de aquellos que matan a los profetas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.